Hola, hola, buen día, bienvenidos a este video donde vamos a revisar producto vectorial y producto escalar de dos vectores, que son dos conceptos que por ahí traen problemas o confusión entre ellos. Esto aparece en las materias de física, álgebra y matemática, sobre todo en física, y se aplica en general para calcular ángulos entre fuerzas o relaciones entre fuerzas, ya que sabes que independientemente de la magnitud que estés tratando, si la magnitud es vectorial, todas las reglas de productos vectoriales y escalares de matemáticas se aplican, obvio, también a las otras materias. Entonces vamos a repasar primero los dos conceptos por separado, el producto escalar y el producto vectorial. Vamos primero con el producto escalar. El producto escalar entre dos vectores es un número, tenés que tenerlo clarísimo. No tiene dirección ni sentido porque vos llegás a un resultado final que es un número con su unidad. Nos da la información sobre el ángulo entre los dos vectores y también sobre la proyección de un vector sobre una cierta dirección. Esto es la influencia de uno de los dos vectores en la dirección del otro. Por ejemplo, si A fuera una fuerza y B fuera un desplazamiento, sabríamos qué influencia tiene esta fuerza en la dirección del desplazamiento. Esto es algo que, por ejemplo, te lo cruzas en trabajo mecánico. Bien, podés estar en dos situaciones. Situación número uno, que tengas las componentes de los dos vectores, como este mini ejemplo que te puse acá. Si tenés las componentes de los dos vectores, la fórmula para encontrar el producto vectorial, que se simboliza con el producto normal de multiplicación, es multiplicar las dos componentes x y sumar a la multiplicación de las dos componentes y. En este caso tendríamos que hacer 3 por 2, queda 6, más 4 por 1, queda 4. 6 y 4 nos daría 10. Si lo que tenés es el módulo del vector, no las componentes, entonces yo te digo que el vector A es de, no sé, 10 newtons, ponele. Entonces, en ese caso, lo que tendrías que hacer es multiplicar los módulos de los dos vectores y multiplicar eso por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. Es importante que tengas claro que te tenés que conseguir el ángulo entre los dos vectores. Bien, esto para producto escalar. El producto vectorial es un vector. Mira la diferencia. Te dije que el producto escalar era un número y ahora te estoy diciendo que el producto vectorial es un vector. La dirección de este vector resultado se determina por la regla de la mano derecha y sabiendo que va a estar en un plano perpendicular al que contiene a los otros dos vectores. ¿Okay? Entonces, si vos quisieras representar o obtener el vector a partir de las componentes de los vectores, tendrías que tener en claro cuál es el plano que contiene a los dos vectores iniciales y fijarte el perpendicular a ese plano. ¿Okay? Esto para los que están con álgebra. Bien, en el caso de las aplicaciones a física, vamos a estar en dos situaciones posibles. Situación 1, que tengas los módulos de los vectores, que vos sepas cuál es el módulo de vector A y el módulo del vector B. Entonces, el módulo o magnitud del producto vectorial, esto es el largo o la longitud del vector producto vectorial, se obtiene haciendo la multiplicación de los dos módulos de los dos vectores y luego multiplicando eso por el seno del ángulo comprendido entre ambos vectores. Esta formulita es muy parecida a la de producto escalar y tenés que tener en cuenta que lo único que te da es la longitud, módulo o magnitud del vector producto vectorial. Si vos querés determinar la dirección y el sentido, tenés que saber que la dirección es la del plano perpendicular, como te muestro en este grafiquito. Eso no sale de esta cuenta, lo tenés que saber. Y además, el sentido, para saber si la flecha va para arriba o para abajo, el sentido es el que da la regla de la mano derecha. ¿Ok? O sea, tenés que girar de A a B y ver si el vector va para arriba o para abajo. Bien, el ángulo determinado entre A y B, ten en cuenta que no puede ser contra el eje X o contra el eje Y, sino el ángulo entre los dos vectores. Ojo con eso. En el caso que tengas las componentes de los vectores, que sería este caso amarillito de acá, para hacer el producto vectorial de dos vectores usando sus componentes, lo que tenés que hacer es el determinante
de los dos vectores en el orden en el que te los dan. ¿Sí? Fíjate que acá tenés un ejemplo y si no sabes cómo hacer exactamente ese determinante, fíjate que tengo un posteo en mi Instagram que da las propiedades de los determinantes, te enseña a hacer determinantes y te nombra un par de propiedades más o menos claras y piolas para estos ejercicios. Si con este ejemplito te alcanza, entonces estamos en la misma situación de antes. Siempre que vos tengas que hacer un producto escalar o un producto vectorial, podrías atacar esa operación desde los módulos o desde las componentes de los vectores con estas fórmulas que te estoy dando. Bien, luego de este pequeño resumen, vamos a un ejercicio que se tomó en un parcial ahora, ¿sí? En física. Me daban dos fuerzas que estaban representadas por dos vectores A y B y me daban este esquema. Y como primer punto me pedían calcule el producto vectorial entre A y B. Bien, lo primero que tenés que hacer, como te dan los módulos de los vectores, fíjate que estos dos son los módulos de los dos vectores, es ir a la fórmula que vimos recién de módulo de A por módulo de B por seno del ángulo comprendido. Pones los valores de los dos vectores, que son los que te indican en esta imagen, y después tenés que saber que este es el ángulo, justo el que no está marcado, es el ángulo que necesitas. Por lo tanto, si entre todo esto tenemos 90 grados, le restamos 30, le restamos 35 y nos sobran 25. Entonces 25 es el ángulo entre los dos vectores y ese es el que tenés que poner en esta cuenta. Si ahora agarras calculadora y haces 32 por 40 por seno de 25, te da 540,95 exacto, lo cual tenés que redondear a tres cifras significativas como se usan los parciales y tenés 541, que es el resultado. ¿Qué más tenés que saber? Que si ambos vectores representan fuerzas en newtons, entonces el vector final o producto vectorial va a tener unidad newton cuadrado porque el módulo del producto vectorial también representa el área del paralelogramo que demarcan estos dos vectores. Entonces por eso es que hay una unidad, llamale de área entre comillas, ¿sí? Porque sabemos que el newton no mide longitud, con lo cual newton cuadrado no sería exactamente un área, pero te lo puedes imaginar como algo así, ¿ok? Bien, dirección perpendicular al papel, o sea, fíjate que estos dos vectores están dibujados en el plano de la pantalla, entonces nuestro vector saldría de la pantalla, o sea que estaría en el versor K o versor Z, dependiendo de cómo lo llamen en la cátedra. En este caso, fíjate que en la respuesta pusieron vector K porque venían trabajando con K como tercer eje. Bien, después me pide calcula el módulo del vector suma A más B. Para la suma de A y B necesitamos las componentes, entonces vamos a usar los ángulos contra el eje X, ojo, o sea que el ángulo que voy a usar para el vector A es este marcado, o sea, entre el vector A y el eje X, 30 grados, y para el vector B lo que voy a hacer es 90 menos 35 para usar ese ángulo, que es el ángulo del vector con el eje X. ¿Dónde uso esos ángulos? Para obtener las componentes cartesianas de ambos vectores en las fórmulas de descomposición o fórmulas de componentes cartesianas. Sabés que para cualquier vector la componente x va a ser el módulo del vector por el coseno del ángulo con el eje x y la componente y va a ser el módulo del vector por el seno del ángulo que tenga con el eje x. Entonces hice eso para el a, hice eso para el b y luego para encontrar la suma lo que hice fue sumar componente a componente. Recordá que los vectores se suman y se restan componente a componente. Entonces, la componente x del vector suma va a ser la suma de las dos x y la componente y del vector suma va a ser la suma de las dos y. Hasta acá solo tenemos el vector suma, nos falta el módulo. El módulo de un vector siempre se calcula usando la regla pitagórica que tenés acá, que es la raíz cuadrada de su componente x al cuadrado más su componente y al cuadrado. Esto te sirve para calcular el módulo de cualquier vector. Bien, hacele print a esta pantalla, repasa con tu calculadora todas las cuentas, cualquier duda que tengas sobre este tema, avísame en los comentarios y nos vemos en el próximo video de ayuda.